Buenas tardes. Es una cuestión la ciencia del bien y del mal que se aprende viviendo. Los libros de historia universal son lo más cercano que uno puede acercarse a esta asignatura. Las cosas, los hechos, los acontecimientos se dan ya manipulados de por sí, y se da también por historiadores que están de por sí ya ideologizados. Es decir, que nosotros vemos que hay muy pocos historiadores independientes que hayan sido totalmente libres para enfocar un tema sin ningún complejo ni sin ningún miedo. Es muy difícil de encontrar, ¿no? No es una cosa que se vea todos los días. Y aunque el siglo XIX fue el siglo de la revolución de las ciencias históricas a muchos niveles, no se puede decir bajo ningún concepto que la ciencia del bien y del mal ellos la tocasen en profundidad, sino simplemente es como, digamos, la línea del tiempo, ¿no? Sucedió esto, esta causa se pudo más o menos determinar de estos efectos de aquellos. Pero lo que es en la psicología de los personajes, la psicología, lo que es la psicohistoria, no se nota mucho, ¿no? Yo he leído pocos historiadores, y he leído algunos, que realmente hayan entrado en el kit de los movimientos, ¿no? Y eso yo lo veo porque toda profesión conlleva, tanto como decía el psicoanálisis, por ejemplo, que lo primero para ser psicoanalista es que te psicoanalices a ti mismo, ¿no? Entonces digamos que lo primero para ser historiador pasas un proceso por el que ya la libertad de pensamiento se ha perdido, ¿no? Entonces te has acostumbrado a unos patrones y sobre esos patrones te mueves, ¿no? Y entonces pues pierdes mucho la libertad, ¿no? Que viene de tú enfrentarte a las cosas. Y luego hay otro factor que es no contar con Dios en absoluto en la historia universal, ¿no? Entonces al no contar con quien precisamente lo ve todo y quien precisamente mueve las cosas para que la maldad que el hombre pone, o la maldad que sus enemigos ponen sobre la historia en movimiento, no llegue a determinar la destrucción de su propia obra, pues esto hace que la versión que tengan los hombres, los historiadores, nunca sea la concreta, ¿no? Y más en nuestros tiempos en el que ya la historia no se hace, sino que se reescribe, y los medios de comunicación ya están en poder de aquellos que tienen el poder. Por lo tanto, son pantallas, bloques de hormigón intelectual mediáticos a los que no puedes traspasar, ¿no? Entonces lo que se ve, la imagen que se tiene, pues es imperfecta absolutamente, tanto que estamos en una situación de aquella circunstancia que te están pegando aquel juego que había de pegarte un tortazo. ¿De quién es? Y te enteras, ¿no? Te enteras porque los poderes mediáticos hacen que aquellos que te roban te hagan creer que son otros. Entonces nunca estás libre, ¿no? Nunca eres libre, nunca llegas a la verdad, nunca llegas a ver a tu enemigo la verdad, la cara de tu enemigo, porque siempre te está diciendo que es otro. Es decir, la democracia se ha convertido en un control de todos los poderes mediáticos por parte del poder para hacer que el pueblo sea simplemente un payaso, ¿no? Un espectador al que entra en el espectáculo y se le roba todo. Así pues, la ciencia del bien y del mal es la clave de todo, ¿no?
Tanto que fue la ignorancia de esta ciencia fue la que determinó la caída del género humano, ¿no? La caída del primer hombre, de la primera civilización. En este terreno siempre tenemos que hablar a lo mismo, ¿no? No se llega tanto, cuando se habla del primer hombre no se habla de un hombre, se habla de una civilización. Quiere decir que el rey, que era aquel hombre, era la cabeza, ¿no?, de todo el Estado, y por tanto la cabeza de aquella civilización. Cayó el rey, quiere decir cayó la civilización. Y cayó precisamente por la ignorancia del bien y del mal. Sí, porque no había maldad. Y al no haber maldad era muy lógico que en el momento que alguien viniera, engañase y manipulase y llevase a la ruina, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en este caso? Ha pasado tanto en España, por ejemplo, ¿no? A partir del 23F de 1981. España era una nación absolutamente inocente en relación a la maldad que puede poner en acción una democracia, y fue engañada totalmente y terriblemente, ¿no? Y fue engañada porque había dos factores que se unieron para ejecutar un teatro, ¿no? Un teatro de golpe de Estado. Tenemos el Partido Socialista con sus correspondientes sindicatos, que lo que querían estaban hambrientos de poder y de riquezas, ¿no? Y teníamos también una corona que había sido que era el heredero del dictador, y que era un don nadie, por lo tanto tenía que vestirse, darse un aura de grandeza, ¿no?, que le vendría siendo el salvador de la democracia, que de golpe y porrazo estaba siendo o iba a ser derrumbada por un pobrecito teniente coronel de la Guardia Civil que encontrarlo ahí como peón, lo manipularon y él se creyó realmente que iba a salvar el país de la vuelta o el regreso de los rojos, ¿no?, que se estaba todo perfecto, orquestado, organizado, y ambos salieron precisamente, ¿no?, ganando. El socialismo ganó tanto el prestigio de haber colaborado con aquel fracaso de golpe de Estado, como inmediatamente se apropió de toda la riqueza de lo que era la industria, digamos, lo que llamamos el imperio de la abeja, ¿no?, de Ruiz Mateos en aquellos tiempos, que tenía el hombre más rico de España en aquel momento. Toda esa riqueza se la llevó el socialismo, ¿no? Fue su recompensa. Y la recompensa del Borbón pues fue el aura aquella, y por supuesto a partir de ahí entrar en la corrupción propia que le caracterizaba, ¿no?, que si le daba al socialismo, le daba la riqueza de Ruiz Mateo, imagínate lo que se cogía. Lo que se cogía era precisamente, pues ya sabes, lo he descubierto mucho más tarde igual, era por cada esto de crudo, barril de crudo que entraba, él se llevaba, no sé cuánto llevaría, un euro, un 10% de su valor, no sé, ¿no? Puedes imaginar que en 40 años a 10% de cada barril, con todos los barriles que han entrado, pues si esa riqueza se computase, se registrase, pues bueno, no. Ahí está, ¿no? Esa fue la magia potagia de aquel fracaso de golpe de Estado que nunca existió. Fue una gran lección política, ¿no? Es decir, cómo el comportamiento y la ambición de los seres humanos, enemigos, pero se aíslan, no se aíslan, sino que se asocian por un fin concreto. Y les salió bien, ¿no? Pero claro, abrieron una caja de Pandora, y esa caja de Pandora tenía que traer todos los males consecuentes. Tú no abres la caja de Pandora y solamente eliges qué mal va a salir. Una vez que la abres salen todos los males, ¿no? Y esta es la situación 40 años después la que está viviendo España, que está viviendo una situación desesperada de guerra civil, de preguerra civil, ¿no? Se quiera o no se quiera. Y la destrucción vino desde ese momento. Esto es más que un hecho, esto es una realidad. Un hecho es algo que tú en un momento dado puedes interpretar. Un hecho es algo que tú en un momento dado puedes todavía moldear, porque digamos que está en la fábrica. Pero lo que es una realidad es algo ya consolidado, algo ya determinado, algo que ya existe, algo que no se puede borrar. Esa es la realidad que vive España. Y toda esta realidad, tragedia que está viviendo España, que de haber pasado a lo que era España en aquel momento, que tenía
una industria fuerte, una agricultura fuerte, una pesca fuerte, un sistema social fuerte, ha pasado a ser lo que es la segunda nación más pobre de Europa. Andalucía es la región más pobre de Europa. Todo eso vino de ahí. Todo eso fue la gran lección, la ambición, y que determinó efectivamente que la democracia empezara a hacer no una civilización, sino un sistema en el que el poder está basado en las riquezas y sobre todo en el control de todos los medios de comunicación, de forma que la imagen que se tenga de lo que está sucediendo venga determinada precisamente por el poder que está haciendo, y hace que aquellos que se rebelen o que critiquen o no estén de acuerdo con lo que se está haciendo sean demonizados inmediatamente, que es el sistema, por ejemplo, que se ha instalado en Venezuela, ¿no? Venezuela se ha instalado a su sola democracia para llegar a la tiranía que existe actualmente, el genocidio venezolano, y España ha seguido ese mismo camino y está siguiendo, y va a llegar, si se sigue así, llegará a la misma situación en que está demonizando a toda la oposición o crítica que se le haga al nacionalismo y al socialismo y al feminismo. Toda oposición que se le haga, toda crítica, lleva inmediatamente una demonización del crítico. Así ya, digamos, es precisamente la condición necesaria para que se llegue a una guerra civil, es precisamente esto, es que la parte que está en el poder demonice a la otra parte, a la oposición, hasta el punto que se determine a la destrucción de esta parte evidentemente se niega a ser destruida y se levanta, ¿no? Y al levantarse causa la guerra civil. Eso es lo que determinó en realidad, independientemente de las ideologías, independientemente de todo, lo que determinó la guerra civil española del 36 fue eso, ¿no? Es decir, un poder que demoniza todo aquello que supone a su crítica y por lo tanto tiene que destruirla y empujarla hacia una rebelión, confiando en que ganará la guerra, lo cual no sucedió. Ahora son otros mecanismos, pues ahora se controla, todos los medios de comunicación están controlados por los que tienen el poder, y como por ejemplo hemos visto hoy, ¿no? En el que de 6 violadores a una niña de 14 años, tío, que no ha sido a un bombón que tuve ahí, pues tía, más buena, tío, colega. A una niña de 14 años la violan 6 tíos y quedan libres. Se levanta el pueblo pidiendo venganza, justicia, y salta el poder, en este caso catalán, diciendo que esos son unos fascistas. Porque todo el que se rebela contra una justicia, por supuesto, es fascista. La ciencia del bien y del mal surge desde el momento que cierta parte de un cuerpo social exige, para así estar más allá de la ley del bien y del mal, que la ley no se le apliquen a ese cuerpo, sino que ellos determinen, hagan la ley y la hagan según su voluntad. Es decir, que no haya ninguna ley universal por encima de ese gobierno, de ese poder, sino que ese poder determina la ley, ese poder es la ley. Y por lo tanto todo el que se opone a esa ley es un demonio, es un fascista, debe ser destruido. Eso es toda esta reacción que se ha llegado al final, que estamos viendo, el control de todos los medios de comunicación, tanto por parte del socialismo, como de los nacionalismos, como del feminismo, lo que ha estado llegando el tripartito famoso, que hoy día hablamos en muchas esferas, que es el family nacional socialismo, que existe actualmente y está gobernando in situ, pero no de facto. Este está demonizando a toda oposición, se está causando una guerra civil y quiere la guerra civil, pero la quiere con un levantamiento que justifique la declaración de dictadura y tiranía por la parte del femenino nacionalsocialismo, y con lo cual habrá la disgregación del propio Estado, que es lo que buscan los nacionalistas, y los socialistas igualmente. Por otra parte, quieren que se produzca esta decisión para romper con todo el pasado y se olvide aquel golpe de Estado y las consecuencias que ha tenido, más los acontecimientos que se derivaron de aquella famosa operación de divinización de la corona borbónica y de aura de libertador que se le dio al socialismo.
Esto es la ciencia del bien y del mal. La ciencia del bien y del mal empieza cuando alguien que está situado más allá de las leyes, y no solo que esté más allá de la ley, sino que quiere ser la ley. Esta es la ciencia que no se va a aprender en ningún sitio, sino es una ciencia que se aprende viviendo. Y la muerte siempre está ahí, ¿no? Sí, es una cuestión de que estamos enfrentados a la muerte a cualquier momento, ¿no? Pero sabemos también positivamente que Dios ha vencido la muerte. Y por lo tanto, nuestra vida de cada uno no depende del enemigo, sino de Dios. Que ya decíamos también San Pablo del principio, que el último enemigo es la muerte. Es decir, después de haber aprendido todo lo que has aprendido, después de haber conocido todo lo que conoces, es ahora ¿qué haces? ¿Tienes miedo a la muerte? Es decir, porque tú tires un petardo y te respondan con un misil, ¿te vas a quedar callado? ¿Vas a ser un cobarde ahora? No creo, ¿no? Los hechos son los hechos. Las realidades son las realidades. Dios juzgará a todo el mundo. Pero ahora estamos vivos. Y mientras estamos vivos, yo creo que España, ya dejándonos, cualquier nación tiene derecho a vivir en una civilización digna, en la que el honor, la justicia y la libertad no dependan de ninguna ideología, ni dependan de ningún gobierno, sino que estén más allá de todos los gobiernos, que es lo contrario precisamente de lo que tratan todos lo que se llama socialismo del siglo XXI, en la que están imponiendo, se han querido imponer, en Europa ya se están revelando. Es decir, lo que se trata es de que la libertad, la justicia, todo dependa de ese nacionalsocialismo moderno del siglo XXI. Ellos son los que determinan qué es la justicia, qué es la libertad, qué es la paz, qué es el honor, qué es la dignidad. No, esos son valores que están más allá de cualquier gobierno, de cualquier ideología. Esos son valores que tienen que estar ahí fundados y no pueden ser tocados. Tanto que se habla algunos de esos movimientos nacionalsocialistas que se llaman, eso no es democracia. La democracia no puede estar regida por ningún valor temporal, sino que tiene que estar fundado por valores universales. Y estos valores universales son los que se están pisando. Así pues, el mundo, cada uno lo vive con sus ojos. Eso es una realidad, ¿no? No es un hecho, es una realidad. Un hecho también es algo que determina que empieza y muere en uno. Una realidad es algo que traspasa la piel y se extiende, como se extiende la luz del sol, ¿no? Como se extiende la luz de una estrella. Sí, pues esas diferencias deben ser y deben ser bien concebidas para todo hombre, ¿no? Que todo el mundo quede claro qué es lo que tiene que tener claro y no haya miedo de hablar, o un concepto de lo que se debe hablar y cuándo se debe hablar y por qué se debe hablar, ¿no? Es decir, porque si no hablamos nosotros, no hablará nadie. Los muertos no hablan, hablan los vivos. Yo creo que eso es entendible, ¿no? Hay dos formas de hablar. Una que es hablar con palabras de muerte, como ya hemos dicho, que son aquellos que cogen el poder no para servir, sino para
imponerse y elevarse más allá de toda justicia y de toda ley, siendo ellos la fuente de la ley, que quieren ser dioses. Por eso también le dijo a Satanás, no, seréis dioses, porque vosotros seréis la fuente de la ley. Pero la fuente de la ley, de la justicia, de la paz, de la libertad, es Dios. No es ningún hombre. No soy yo, no eres tú, no es Él. La fuente de la ley es Dios, y como una fuente es única, la ley, la justicia, la paz, la libertad, solo tienen un valor. No varía ese valor dependiendo de la nación, ni del continente, ni del mundo, ni del tiempo. Eternamente la libertad será la libertad, eternamente la paz será la paz, eternamente la justicia será la justicia. Y todo aquel que quiere convertirse en la fuente, primero se declara a Dios y segundo declara demonio a todo el que se opone a esa divinización. Eso es el nacionalismo del siglo XXI, es decir, el socialismo del siglo XXI. Este es el nacionalismo, evidentemente también del siglo que estamos viviendo. Este es el feminismo que estamos viviendo igual, que se confluye y al final ha creado lo que se llama el femení nacional socialismo, que está arrasando en España, la está destruyendo otras naciones y que ha llamado al Islam para hacerse más fuerte. Sí. El diablo ha llamado a Satanás, como digamos, ¿no? Es decir, la ruina entera. Y ahora se trata simplemente, vamos a una guerra civil o vamos a una revolución, pero hay que tener muy claro también que si hay una revolución es porque se ha declarado una guerra civil ya encubierta, pero que existe, y por lo tanto se responde con guerra civil o se responde con revolución, que se levanta todo el mundo de pie y dice: aquí no hay guerra civil, vosotros vais todos a la cárcel, y el que no, que se vaya fuera, desterrado. Esa es la ciencia del bien y del mal, ¿no? Que no es solo aprender, sino es también responder. Y España necesita una respuesta, España necesita levantarse y necesita perder el miedo a los poderes mediáticos que están todos controlados por este femení nacional socialismo. Jueces, abogados, fiscales, políticos, empresarios, sindicatos, todos están ahí.